Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Avalon Oposiciones. Os voy a comentar cuál es la finalidad de nuestro proyecto, sobre qué base nos asentamos, con la pretensión de animaros a que nos conozcáis. Avalon es un proyecto que nace cargado de ilusión, cargado de buenos profesionales detrás, con la pretensión de ayudaros a conseguir vuestra plaza docente. Preparamos infantil, preparamos primaria, pedagogía terapéutica y también orientación educativa, que ya sabéis tiene un horizonte un poquito más largo, con vista a 2 años. Avalon es un proyecto que nace con toda la ilusión de acompañaros hasta el último momento. Es una formación 100% online, muy innovadora, totalmente adaptada a las nuevas modificaciones, al nuevo paradigma curricular que tenemos por delante, que bueno, ya sabéis, no es una moda más. Estamos en una verdadera revolución curricular y muy conscientes de ello. Hemos preparado unos materiales que os van a ayudar a poder destacar de forma importante en vuestra exposición ante el tribunal, tanto en la exposición del tema como en la exposición de una unidad didáctica. A continuación os ofrecemos un poco de nuestra forma de trabajo para que podáis conocernos un poco más, y en cualquiera de los casos os animamos a que entréis en nuestra página web, a que podáis descargar uno de los temas de la especialidad que os interese y a que os pongáis en contacto con nosotros si tenéis algún tipo de duda o queréis más información con respecto a cómo funcionamos y a qué hay detrás de nuestra tarea. Un abrazo fuerte. Hola, hoy quería presentaros un nuevo material que hemos elaborado desde el equipo de Avalon, que creemos que puede ser de mucha utilidad para comprender mejor la relación entre los nuevos elementos curriculares. Estos nuevos elementos curriculares ya los conocemos, en otros materiales lo habéis visto, pero siempre desde un punto de vista dentro del marco más normativo, pues qué elementos son, cómo los define, qué disposiciones legales son las que los establecen. Y entendíamos que necesitamos establecer muy claro cuáles son las relaciones que se dan entre estos elementos, de cara sobre todo al diseño y a la programación, cómo interactúan en ese diseño, qué información como docentes o qué funcionalidad como para nosotros como docentes tienen estos elementos, cómo se integran dentro de este diseño curricular, como ya os digo, de cara más bien a la práctica. Entonces, en primer lugar, lo que hemos elaborado es un marco general de esas relaciones, de todos los nuevos elementos curriculares, esas relaciones, esas interrelaciones, mejor dicho, de estos elementos curriculares. Aquí los tenéis todos y, como veis, es un mapa complejo de relaciones en las que no son relaciones unidireccionales, sino que hay conexiones múltiples entre unos elementos y otros, y eso es lo que queremos ayudaros a clarificar y a comprender. Para ello, todos estos elementos vamos a analizarlos por separado, explicando bien y dejando claro cuáles son las conexiones con otros elementos curriculares, qué funcionalidad tienen de cara al diseño y a la programación, qué información nos aportan como docentes a la hora de planificar, diseñar, elaborar, desarrollar y, por supuesto, finalmente evaluar nuestras situaciones de aprendizaje, siempre de una forma competencial, este desarrollo competencial que nos pide nuestro currículum. En este caso, este análisis más pormenorizado lo vamos a comenzar con las competencias específicas. Si nos vamos a la definición de la competencia específica, pues ya lo recordaréis, son los desempeños que el alumnado desplegará en actividades o situaciones que requieren los saberes básicos de cada área. Sirven de conexión entre las competencias clave, los saberes básicos de la área y los criterios de evaluación. Por eso yo añado, atención, son el elemento central de la programación. Si recordáis, en la imagen anterior estamos justo en el centro. Y como docentes, ¿qué información nos aportan? Que nos resulta muy interesante de cara luego al diseño de la programación. Pues nos responden al qué enseñar que van a aprender, al para qué, darle una finalidad a los aprendizajes para que realmente sean aprendizajes significativos, cómo lo vamos a hacer. Ese cómo nos va a permitir garantizar que realmente es competencial, porque trabajaremos el aprendizaje, el conocimiento, destrezas y actitudes. Y muchas veces nos dan pistas hasta del escenario, del contexto, del dónde.
Como notas que al nombrar competencias específicas tenemos que tener en cuenta que si queremos buscarlas o las referencias legales están establecidas para infantil, para la etapa infantil, en el Real Decreto 95/2022, las enseñanzas mínimas a nivel nacional, en nuestra comunidad en el Decreto 100 de 2023 y en la Orden 30 de mayo es donde se desarrolla el currículum de educación infantil. Como os digo, están definidas a partir de las competencias clave porque decíamos, son relaciones bidireccionales. Ellas beben de las competencias claves, se nutren, surgen de esas competencias claves, pero a la vez las competencias específicas como que le devuelven porque su desarrollo contribuye al logro de las competencias clave. ¿Dónde vemos si ha contribuido esto finalmente o no? En el perfil de sanidad, en el perfil competencial, porque, como os digo ahí, las competencias específicas están vinculadas con los descriptores operativos de cada una de las competencias clave. ¿Dónde encontramos esta vinculación? En el Decreto 100 de 2023 y en la Orden de 30 de mayo en nuestra comunidad. Una evaluación que tiene 3 momentos, una evaluación inicial, una evaluación continua y una evaluación final, y que así lo dicen los reales decretos y decretos a los que tenemos que hacer referencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la evaluación inicial? La evaluación inicial es una evaluación fundamental porque es una evaluación de diagnóstico. Diagnosticamos la situación de partida, pero normalmente pensamos que es una situación de partida del alumnado. Y ahí es donde vamos a marcar nosotros, Avalon va a marcar la diferencia. Fijaros, solamente de evaluar el nivel de conocimientos previos del alumno, podemos pasar a evaluar 3 fuentes fundamentales para conocer la situación de partida. El centro, el alumno y la propia familia. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tener en cuenta el nivel de centro? Pues fijaros, tenemos que tener en cuenta una serie de documentación, como es el informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización de nuestros niños, porque no olvidemos que nosotros somos personal especializado, que damos respuesta específica a un alumnado que previamente tiene que estar identificado y evaluado, al menos con informe de evaluación psicopedagógica y puede que también con dictamen. Por lo tanto, tenemos que recurrir ahí. Y ahí hay unos elementos que van a ser esenciales, unas definiciones que son las que nos van a dar la clave a nosotros de qué tenemos que trabajar con ese alumnado y cómo hay que trabajar. Además de eso tenemos el informe individualizado, final de etapa o final de ciclo, como nos dice ya. Pero también podemos encontrarnos un informe por traslado. Un informe por traslado nos lo encontramos en aquellos niños que se trasladan de curso antes de que finalice el mismo. Y por supuesto el expediente electrónico, donde nos vamos a encontrar qué asignaturas cursó el año pasado, qué medida de atención a la diversidad, con qué calificación y demás. Pero además tenemos que tener en cuenta poder hacer reuniones o entrevistas con el personal del propio centro. Ese personal puede ser docente o no docente. Y aquí es donde estamos marcando la diferencia respecto a otros compañeros que solamente van a poner a nivel de alumno. Os explico cómo va esto. Cuando hablamos de docentes, hablamos de aquellos maestros o maestras que le han impartido docencia al alumno, pero cuando hablamos del personal del centro no docente, hablamos de los PETIs o hablamos del propio tutor a la hora del tutor de este año del curso pasado, pero también hablamos del orientador u orientadora, así como otras personas que hayan podido acudir al centro a tratar al alumno. Por ejemplo, ha podido venir el equipo especializado o, por ejemplo, el alumno ha podido ser objeto de un convenio de colaboración para tener un monitor sombra. Si queréis saber más sobre la evaluación inicial y sobre todos los elementos que constituyen esta evaluación inicial, no solamente a nivel de centro, sino alumno y familia, pide más información en Avalon. Acompáñanos a una clase y verás cómo marcar la diferencia en un año de oposiciones tan complicados como este. Te esperamos.